Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar una mesa de derechos laborales contra la precariedad laboral e informativa. Es la pelea con la que yo me encuentro habitualmente, ya que pertenezco a un comité de una empresa grande, entonces nuestra pelea viene siendo esta, ¿no? Como sesión sindical dentro de esta empresa. Entonces, hemos planteado esta mesa por la necesidad de informar y de aclarar muchas dudas que tenemos en el día a día. Dudas que salen de la negociación con la empresa, de la relación laboral entre empresa y trabajador, y qué mejor que estos 4 profesionales con los que contamos en el SPA, abogados laboralistas de reconocido prestigio, para que todas las dudas que tengamos, en la medida que puedan solucionarlas, aclararlas o ayudarnos a entenderlo mejor, lo satisfagan esta necesidad de información. Vamos a empezar presentando a los abogados, y yo creo que directamente podríamos empezar a presentar los temas que hemos creído interesantes, que ellos presenten una pequeña presentación o introducción del tema, y vosotros que nos hagáis las preguntas, las cuestiones que queráis, que además es lo importante, ¿no? El que aclaremos vuestras inquietudes en este tema. José Manuel Herrera Rubio, abogado laboralista de Sevilla, y bueno, lleva trabajando con nosotros mucho tiempo y ha llevado muchos temas con nosotros que han sido muy satisfactorios el resultado, ¿no? Hemos ganado muchas cosas con él, y además nos asesora habitualmente en temas laborales en Sevilla. José Carlos Guerras Luna, que es también abogado laboralista de Sevilla, lleva con nosotros menos tiempo, pero también ha entrado fuerte y también ha empezado ganando batallas, que es importante el ganar las batallas al enemigo, que en este caso la empresa, ¿no? Federico Medina, que bueno, lo conozco menos porque está un poco más lejos, pero tengo trato con él y conozco su prestigio. Es un abogado laboralista de mucho prestigio, que tiene fama de esto, de dar guerra y de ganar batallas, y está aquí con nosotros también, ¿no? Bueno, después está Rafael Herrera, que es de Málaga, que lleva mucho tiempo con nosotros también, ganando batallas, asesorándonos y ayudándonos a que día a día pues vayamos ayudando a los compañeros y a los afiliados a solucionar las inquietudes. Yo creo que ya sobran mis palabras, que deberíamos de empezar con un poquito la relación de temas que hemos hecho. Le doy la palabra a José Manuel Herrera para que hable un poco de lo que son las sesiones sindicales, la labor de las sesiones sindicales, que quizás es el primer paso que nos vamos a encontrar antes de llegar a un conflicto, que es que nuestros representantes afronten este conflicto antes de que lleguen a sus manos. Pero yo creo que es importante empezar por el principio, y si te parece, José Manuel. Bueno, buenos días. Yo creo que sabemos todos lo que es una sesión sindical. Sabemos que por ley tiene reconocido un estatuto por el que se intenta garantizar una mínima representación de los trabajadores a través del instrumento que históricamente en Europa ha defendido y ha conseguido las conquistas sociales dentro del marco de lo que históricamente se conoce como el contrato social, que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, y a raíz de, digamos, del cual auspiciado por el cual los poderes económicos y la representación de los trabajadores pactan en el marco de, digamos, del mundo dividido en 2 bloques, el bloque comunista todavía y el bloque que nace de la Europa, que nace de la derrota del fascismo, que se tiene que crear, se crea en torno a una idea de sociedad democrática distinta, por un lado, al mundo que se había derrotado en la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, al mundo que se tenía como también enemigo al otro lado del muro, de Berlín. Consecuencia de eso es que efectivamente dentro de Europa se produce una división y existe ese bloque comunista que se consolida
durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que es el desarrollo del conflicto, que tiene, digámoslo así, un papel determinante en la derrota del bloque fascista y fundamentalmente, como es lógico sabéis, de Hitler. Y por tanto, Europa, en la Europa democrática que nace como contraste a este otro bloque que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial, pues se plantea ese modelo de sociedad en el que el mundo del trabajo tiene que tener también una expresión de acuerdo, de pacto para la resolución del problema que había existido previo a la guerra, que como sabéis en el primer tercio del siglo pasado, pues se produce un auge importante del movimiento obrero, del conflicto social, etcétera, etcétera. Consecuencia de todo eso es, como decía antes, esa idea que se desarrolla política y económicamente de pacto social en Europa, que luego tiene, en mi opinión, una evolución hasta su mejor expresión en lo que es el desarrollo de la socialdemocracia y de las instituciones que se van creando en los países europeos que partiendo de la democracia liberal evolucionan hacia una democracia social, y todo eso termina un poco en las fórmulas que tienen las constituciones europeas de Estados de Derecho social y democrático, que viene a significar que efectivamente en el campo económico tiene que haber también esa expresión de democracia, y en esa democracia económica hay, digamos, también dos partes: la parte que representa el mundo del capital, el mundo económico, y la parte que representa el mundo laboral, el mundo social, el mundo de los trabajadores, y consecuentemente se tienen que establecer vías y métodos democráticos para la resolución de los conflictos que se dan dentro de ese ámbito del desarrollo económico, y siendo un componente fundamental de ese desarrollo económico la aportación y el papel de los trabajadores como parte de la sociedad o como colectivo. Bueno, a raíz de ahí se llega a la consideración de los sindicatos como los órganos democráticos en la sociedad democrática de representación de los intereses de esa parte de la sociedad imprescindible y sobre la que se sustenta el desarrollo económico, el progreso social en definitiva, y ello se lleva a que las constituciones europeas, incluso aquellas que en un primer momento recogen modificaciones más del estilo liberal, se termina reconociendo efectivamente el papel a nivel constitucional del sindicato como órgano de representación y defensa de los intereses de los trabajadores. Además de las constituciones, como es lógico, donde se reconoce esa condición, esa legitimidad, esa función imprescindible en una democracia del papel de los sindicatos, lógicamente se desarrolla, digamos, en todos los países un aparato legal para dar sustento a esa idea y a ese proyecto, y efectivamente a lo largo de las últimas décadas, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo pasado y finales del siglo pasado, se consiguen desarrollar legislaciones en los estados internos antes de que se pusiera en funcionamiento todo lo que es hoy día el fenómeno de la Unión Europea, pero yo entiendo que en el Estado, los Estados europeos anteriores a la cesión de soberanía que ha representado la Unión Europea, se desarrolla esa cultura del sindicato como una entidad que, representando los intereses de una parte, la mayoría de la sociedad, es también un instrumento de desarrollo democrático y, por tanto, también de vida, de viveza de la propia democracia, entendida en un sentido general, no solo político, sino social, etcétera, etcétera. Bueno,
se llega... Perdona, un poquito de brevedad. Venga, se llega a desarrollar, como digo, en esos momentos el culmen de las legislaciones por la que los sindicatos tienen realmente un poder institucional y legal de representación y de defensa de los intereses de los trabajadores, y los sindicatos están integrados, lógicamente, por afiliados y por asociados cuya actividad es lo que es el sindicato, en el ámbito de las empresas privadas o públicas o de las administraciones. Y esa actividad sindical tiene en ese marco una protección tanto constitucional como de legalidad ordinaria que ha permitido que la economía se pueda distribuir en lo que son los resultados, los logros positivos fundamentalmente, bueno, pues también a través de la mayoría de las personas que integran las comunidades de las sociedades y que no están afiliadas. Es decir, el trabajo del sindicato y de los afiliados es la defensa de los intereses de los trabajadores en general, aunque en particular, lógicamente, tienen una relación más directa los propios afiliados y las propias organizaciones sindicales que integran y que desarrollan ese mundo sindical. Bueno, ello da lugar a que los miembros de los sindicatos, los afiliados, los representantes de los sindicatos en las instituciones y luego en el mundo de la empresa tengan un estatus legal, tengan unas capacidades de intervención en defensa de los intereses de los trabajadores que, bueno, varía en cada Estado europeo, en cada país, pero que por regla general suele ser la defensa de los intereses generales de los trabajadores de la empresa, del centro de trabajo, estén o no estén afiliados. Y se concede, por tanto, legalmente una serie de capacidades relacionadas con la representación de los trabajadores en la empresa que permiten la defensa de los intereses y los derechos de esos trabajadores. Fundamentalmente, ¿cuáles? La capacidad de mantener informado a los trabajadores y de recibir la información de la empresa sobre las actividades fundamentales que pueden perjudicar o que pueden beneficiar los intereses y los derechos de los trabajadores. Fundamentalmente, la evolución de la empresa, de la actividad en el plano económico, en el plano del empleo, en el plano de las modificaciones de las condiciones de empleo, etcétera, etcétera. José Manuel, perdona, vamos a dejar algo para las preguntas, porque si no vale, vamos luego entramos, si queréis, en aspectos concretos que queráis preguntar, eso es, refiriéndome a leyes y derechos concretos. Es que por desgracia tenemos un tiempo limitado, ojalá pudiésemos hacer un tema monotemático sobre esto y nos daría para todo una jornada, ¿no? Ahora vamos a darle paso a José Carlos Guerra Luna, abogado laboralista de Sevilla, que va a tratar el tema, o va a introducir el tema de la precariedad laboral, que por desgracia, bueno, esta es nuestra vida, nuestros compañeros y alrededor nuestro, ya que, bueno, no vivimos el mejor tiempo quizás laboralmente. Pues no se vive precisamente unos buenos tiempos, pero en ninguno de los sectores de actividad que conforman la economía española. Realmente, Paco, este estudio o análisis lo debería de conformar más un economista o un sociólogo que un abogado de tribunales, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Gran parte del trabajo en relación con el estado actual del mercado de trabajo me lo hizo ayer la publicación de las tasas del paro, que concretamente en el mes de mayo de este año, del 2017, ha caído el paro registrado en 112.000 personas. Indudablemente eso es un buen dato, situándose la tasa de paro general a nivel nacional en 3.461.128 personas, el nivel más bajo desde el mes de junio del 2009. La peor
el peor tiempo de paro registrado en España fue en los años 2013 y 2014, que llegamos a alcanzar la cifra increíble de 6 millones de parados. Todavía nos quedan por recuperar aproximadamente unos 2 millones de empleos. Se está en ello, pero efectivamente, como indicaba Paco en su comienzo, los contratos son absolutamente precarios. La contratación indefinida es ridícula. Solo de los últimos contratos que se han registrado en el mes de mayo del 2017, aproximadamente 2 millones de contratos, solo el 8,2% son contratos indefinidos. Y, por supuesto, los sectores en que se ha contratado, os podéis imaginar que ninguno pertenece al de los medios de comunicación. Hostelería, que es un tema recurrente, actividades administrativas y comercio. Por tanto, aunque el número de contratos haya aumentado aproximadamente un 16% más que el mismo mes de mayo del año 2016, sin embargo, la tasa de indefinidad en los contratos solo se ha incrementado un 8%. Si nos remitimos a Andalucía, pues en Andalucía, en el año 2016, sobre 1 millón de contratos han tenido una duración preestablecida de menos de 7 días. Evidentemente, así no se puede vivir ni se puede formular un proyecto de vida. La reforma laboral del 2012, que a juicio de este letrado es una calamidad para el trabajador, ha supuesto un incremento de la temporalidad de los contratos del 31 al 35,6% en Andalucía. La tasa a nivel nacional, sin embargo, es de 10 puntos menos y se eleva al 26%. Y la media de duración de los contratos de trabajo ha pasado de 46 días a 39. Por tanto, hay un aumento de la contratación temporal y una disminución del periodo de duración de dichos contratos. Si nos pasamos a analizar ahora y nos metemos en el mercado concreto de los medios de comunicación, esto ya es un desastre. Los medios de comunicación son un auténtico desastre y, hombre, y no quiero quitaros la moral, pero precisamente vosotros, porque está el mercado laboral en los medios de comunicación, se han producido extinciones individuales que quizás sean las más beneficiosas para los trabajadores. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se produce una extinción individual es porque se ha dado una negociación entre las partes, entre empresa y trabajador. Y en ese momento a la empresa le interesa que salga el trabajador de su empresa y al trabajador le interesa irse antes de que lo echen. Es una relación convenida y que eso ha producido que en situaciones individuales los trabajadores hayan salido en mejores condiciones. En otros expedientes de regulación de empleo ya con carácter colectivo ha habido de todo. Ha habido de todo. Ha habido gente que ha salido con 20 días, ha habido gente que ha salido con 37 días, que dentro de lo que cabe es una indemnización medianamente respetable, y ha habido gente que ha salido con un número de días de indemnización de nivel intermedio, 25, 30 días. ¿Qué es lo que ocurre en la profesión ahora? Pues que se trabajan más horas. Vosotros trabajáis más horas ahora. Tenéis, en la mayoría de las cosas, o en muchos casos, contratos a tiempo parcial realizando jornadas a tiempo completo. Ganáis menos dinero por hacer más trabajo. Tenéis menos medios y hay una situación de estrés laboral que influye de una forma muy significativa en la confección del trabajo diario. ¿Qué es lo que ocurre? Que el trabajador está muy mediatizado por poder conservar su puesto de trabajo y eso influye negativamente en la calidad informativa que los profesionales están transmitiendo. Están presionados por sus direcciones y están presionados por la situación económica y la precariedad de sus contratos de trabajo. Esto en líneas generales, eso es la evolución del mercado. Yo no estoy muy esperanzado en que el mercado de trabajo en los medios de comunicación vaya a mejorar. ¿Por qué? Porque ha alcanzado techo y hay otros sistemas alternativos y que están hoy mismo en auge, como es el tema digital, el tema de Internet, el tema de las redes sociales, hay muchos trabajadores con experiencia, con mucha experiencia, que han salido de medios de comunicación y están formando y constituyendo sus propias páginas digitales, que es la única manera que tiene de salir adelante. Después hablamos de la contratación. Eso, si quieres concluir con algo, seguimos, ¿no? Bueno, iba a referirme a las modalidades de contratación. No voy a exponer aquí la relación de tipos de contratos que hay porque sería un poco absurdo y además sería muy largo, ¿no? Contratos formativos, contratos en prácticas, etcétera. A vosotros lo que os afecta principalmente son los contratos de duración determinada, los que se vienen regulados en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, concretamente los eventuales por circunstancias de la producción, por obra o servicio determinado y por interinidad. En las empresas públicas
siempre ha habido una falta de defensa de los derechos, no por los sindicatos, sino por la propia legislación y por la propia aplicación que hacían los tribunales sobre la legislación y la normativa específica de estos contratos. Afortunadamente, en estas situaciones contractuales, tanto los interinos como los de por obra o servicio o los eventuales, se está produciendo una modificación, digamos, por la labor valiente que viene realizando el Tribunal Supremo, que en las últimas sentencias que están dictando, le están reconociendo ya a esos trabajadores que no son fijos en las empresas de los medios públicos o bien en los medios privados, les están reconociendo ya, cuando se llega a su cese, bien sea por amortización del puesto de trabajo, bien sea por cobertura de la vacante que se estaba cubriendo, antes no tenían derecho a nada, la empresa te decía, adiós muy buenas, y tú te ibas a casita a cobrar el desempleo, no tenías derecho a una indemnización, y ahora sí te vienen reconociendo. Desde una primera sentencia de 24 de junio del 2014 del Tribunal Supremo, que se reconoció que el cese de los interinos por una modificación de las relaciones de puestos de trabajo en una universidad pública, eso constituía un despido colectivo. Antes no se tenía esa consideración y, por tanto, se iban a la calle sin un duro de indemnización. Ahora tienen una indemnización de 20 días. Hay una reciente sentencia que causó mucho revuelo, de 16 de septiembre de 2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vino a reconocer, y muy brevemente, que dentro de las condiciones laborales que se recogen para los contratos de interinidad, deben de figurar las mismas condiciones que para los contratos indefinidos. Y, por tanto, hay que reconocerle una indemnización. Se habló mucho de la indemnización de 20 días como para los despidos objetivos por causas económicas y más. La sentencia esta no te dice nada, simplemente te dice que tiene que reconocérsele los mismos derechos en conceptos indemnizatorios que a un contrato de relación indefinida. Se creó una mesa por parte del Gobierno, los sindicatos y la patronal que intentaba que se pudiera establecer una indemnización como a los contratos por obra o servicio eventuales de 12 días por año de servicio, pero se ha llegado sin acuerdo y ahora mismo no hay nada definitivamente establecido. Y por último, ya termino, hay una última sentencia muy reciente, además de hace apenas 2 meses, en la que se les reconoce a los trabajadores indefinidos no fijos de las empresas públicas la indemnización por cese cuando su plaza es cubierta reglamentariamente por los procedimientos de selección de personal en virtud de las aplicaciones de los principios de igualdad y mérito y capacidad, los principios constitucionales que establecen la igualdad para todos los que quieren acceder a los medios públicos de información. Pues le establece ya una indemnización no de 12 días, sino de 20 días, como si de un despido objetivo se tratara. Por tanto, todos estos ceses que antes estaban desamparados, que no tenían cobertura legal, ya por la labor de los tribunales y más concretamente por la labor del Tribunal Supremo se vienen paliando, se vienen reconociendo indemnizaciones que antes no se tenían. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero parece ser que se está en el buen camino. No. Gracias, José Carlos. Seguro que vas a intervenir más porque esto, bueno, son temas muy candentes. Le voy a dar paso a Federico con un tema que tú has introducido, en consecuencia de la situación que vivimos, que son los ERES y los ERTE y las condiciones que están. Buenos días a todos. Voy a tratar de ser breve, dada la perentoriedad del tiempo que tenemos distribuido. Esto es un poco peligroso porque los abogados, cuando decimos vamos a ser breves, hay que echarse a temblar. Pero bueno, voy a de verdad ser breve. Y sobre todo voy a hacer un resumen del contenido de mi breve ponencia. Estamos ante el escenario de una situación bastante amarga para los trabajadores, todo tipo de trabajadores, en la vida laboral, cuál es los despidos, en este caso los despidos colectivos, lo que antiguamente se llamaba expediente de regulación de empleo, que en realidad era el procedimiento para llevar a cabo ese despido colectivo, cuando afectaba a un determinado umbral de trabajadores de una empresa en referencia a, como digo, unos porcentajes y a un número concreto que es lo que cataloga si es colectivo o individual. Esto viene regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que, como sabéis, fue reformado a través de la reciente reforma del año 2012, 3/2012, y que ha dado un vuelco a toda esta situación. De entrada, se suprime lo que era la antigua utilización obligatoria administrativa. Esto es muy importante, porque ya no se necesita que, como todos sabéis, que la Administración, con carácter previo, pueda vetar esa decisión de la empresa de realizar ese despido colectivo.
Eso ya no existe, con lo cual, de alguna manera, se deja las manos libres a la empresa. Y además se flexibilizan las razones por las cuales se puede proceder a ese despido colectivo, de carácter objetivo, estamos hablando, claro. ¿Qué requisitos? Los que sabéis todos, económicos, pero no solo económicos, sino que hay que poner el acento porque a veces todos tenemos en la cabeza los motivos económicos, no solo, hay cada vez más expedientes colectivos de despido basados en temas organizativos o pseudo-organizativos, temas técnicos, temas de producción. Entonces, claro, o todos a la vez, porque muchas de las empresas lo que hacen es plantear todos los motivos a la vez. Bien, estos son los requisitos. Pero en el marco de las medidas colectivas tenemos que tener, que afectan al contrato laboral, tenemos que tener clara un esquema general. Y es que, porque esto es importante, para luego plantear soluciones o no soluciones, alternativas o no alternativas por parte de vosotros, los trabajadores. Y es, en ese marco general existen dos vertientes. Una que son las medidas de flexibilidad, que se denominan de flexibilidad externa, es decir, vas a la calle directamente, o las medidas de flexibilidad interna, que es, bueno, la empresa está mal, me estoy planteando que vayáis a la calle, pero, bueno, vamos a hacer antes una suspensión temporal de empleo, ¿vale? O vamos a hacer antes una reducción de la jornada laboral, para que aquí, bueno, a la empresa le cueste menos el tema de costes laborales y tal. O bien, y esto, aunque está dentro de ese esquema, pero de alguna manera se regula independientemente, vamos a hacer un descuelgue, que es lo que está ahora de moda, ¿no? El descuelgue de las condiciones de los contratos, de los convenios establecidos, y está además muy unido con el tema de la ultraactividad, que a todos suena, ¿no? De qué pasa con los convenios que han perdido vigencia, en fin, hay un mare magnum, ¿no? Bien, flexibilidad externa, flexibilidad interna. ¿Qué ocurre? Ambos elementos, ambos criterios, ambas medidas globales, colectivas, tienen que tener un criterio fundamental, además de las razones económicas, que hay que justificarlas, ahora veremos cómo, resumidamente, y es el principio de adecuación. Es decir, la empresa puede estar muy mal, la empresa puede tener una necesidad de reorganizarse evidente o de modificar el tema productivo evidente, pero hay que ver si esa medida de extinción de los contratos laborales, es decir, de despido, o la de flexibilidad interna, es la adecuada para superar esa crisis, porque esto es muy importante, hay veces que la empresa tira para adelante, pero no justifica adecuadamente. Oiga, la pregunta es, ¿esa medida tan drástica, como pueden ser los despidos, como pueden ser otras de flexibilidad interna, es la adecuada o la empresa tiene que ir a buscar otras medidas, ¿vale?, que no sea solo el despido para abaratar costos? Bien, y ahí está el juego de, pues, sustituyo la medida de flexibilidad externa, despido, por la medida de flexibilidad interna, suspensión temporal, reducción de jornada o descuelgue. Os lo planteo como una fórmula de alternativa de mal menor en un momento concreto de la negociación. Termino rápido. El procedimiento, y ahora ya sí viene aquí, ¿cuál es el vehículo por el cual la empresa, y en garantía también de los trabajadores, viabiliza el tema de las medidas colectivas, incluido despido colectivo? Pues es el reglamento para el despido colectivo, la suspensión de los contratos y la reducción de jornada, que es el Real Decreto 1483 del 2012. Bueno, se publicó, tuvo distintas matizaciones y de alguna manera es lo que ha abierto la puerta a una situación masiva de despidos colectivos y de medidas de flexibilidad interna colectiva. Preferencias. Voy un poco acelerado. Preferencia de permanencia en la empresa. ¿Quién tiene preferencia ante una medida colectiva, en concreto de despido, flexibilidad externa, para permanecer en la empresa? Bueno, el Real Decreto lo deja muy claro. Artículo 13. En primer lugar, los representantes de los trabajadores afectados por esa medida.
o previsiblemente afectados por esa medida, tienen preferencia. Esto no quiere decir que eso sea absoluto, es decir, si de una empresa de más de 5 trabajadores se acaba la actividad y van todos a la calle, pues ya puede ser representante, ya puede ser lo que sea, que va a la calle. Es decir, que la preferencia es relativa en cuanto a si la empresa puede mantener determinados puestos, quién se mantiene y quién no. Segunda cuestión, sobre la permanencia. Lo que esté pactado en el convenio colectivo, muy importante. Hay que fomentar los acuerdos, no solo el convenio colectivo, habla también el artículo 13 de los acuerdos con la empresa sobre permanencia o preferencia. Por tanto, hay que ver qué colectivos, fundamentalmente se suelen introducir colectivos en determinada edad ya avanzada, de personas o en situación de discapacidad, o que tengan cargas familiares. Bien, preferencia, pactada en convenio colectivo o por medio de pacto, incluso en el periodo de consulta, ¿vale? Y en cualquier caso la empresa tiene que justificar esa decisión de por qué unos sí y otros no, y esa preferencia en qué se basa, y dejarlo por escrito para que eso quede claro. El artículo 41, voy terminando, deja muy claro que hace un matiz porque habla de los motivos de preferencia en los entes, organismos o entidades públicas, y se remite al artículo 13, pero introduce una, digamos, diferencia en cuanto al carácter general de esa preferencia en otro tipo de empresas privadas. Estamos hablando aquí de empresas vinculadas a lo público. E introduce otro elemento. No nos vamos a detener mucho más concreto, que habla de que personal laboral fijo que no hubiera, tiene preferencia, que no hubiera adquirido, que hubiera, es decir, tienen preferencia los que hubieran adquirido la condición de fijo en virtud de la capacidad, mérito, tal, en fin, los que estén ya, digamos, con carácter fijo tienen preferencia. Por favor, termino. Que sepáis que existe el periodo de consulta, que es el ámbito fundamental donde podéis conseguir o podemos conseguir cualquier medida alternativa, ¿vale? Criterio, se tiene que hacer el periodo de consulta por parte de la empresa de trabajadores, debe ser un proceso de negociación de buena fe, y ahí se introduce todo el tema de aportación de datos, de documentos contables, es decir, si hay una actitud cicatera de la empresa para no dar datos, no dar documentos, eso denota ya una actitud de mala fe, por tanto, es denunciable y censurable. Además, otro elemento importante en la práctica es que los trabajadores, si la empresa no lo hace, tienen que aportar alternativas a la medida que plantee la empresa. Si es de despido de X trabajadores, pues, oiga, la mitad, proponemos que la mitad o que un 10%, es decir, ¿por qué? Pues eso va a ser muy importante luego a la hora de impugnar el despido colectivo o la medida para hacer ver al juez que efectivamente por parte de los trabajadores ha existido esa buena fe, y esa buena fe además en la negociación, ¿vale? Por último, decir que esas medidas, en ese periodo de consulta, en ese procedimiento, después de ese periodo de consulta, existen unas medidas alternativas sociales de acompañamiento, de recolocación interna, de movilidad geográfica, como digo, para suplir o matizar o de alguna manera atenuar esa medida de despido. Y por último, como está en el tema, hacer una breve referencia al tema de la jubilación, que como sabéis fue modificada en el año 2013, pero bueno, lo dejo ahí. Vamos a intentarlo dejar para el final, que además la jubilación seguro que saldrá el tema con la jubilación anticipada de las contrataciones. Bueno, Federico, gracias por tu intervención. Has introducido, bueno, porque todo se basa en el despido, y ahora para ver qué hacemos con el despido cuando llega ese momento temido, y para ello nos va a abrir los ojos Rafael Herrera Martínez, abogado laboralista de Málaga. Tiene la palabra. 10 minutos, 10 minutos, que es lo que hemos hecho para o menos, no te preocupes. sobre todo para dejar tiempo a que el resto de los presentes puedan hacer preguntas. Muy bien. Bueno, hola a todos. ¿Qué hacemos frente a un despido? Bueno, pues yo diría que lo que podemos hacer frente a un despido lo podemos concluir precisamente de las presentaciones que han hecho los tres compañeros hasta ahora.
De la buena presentación que ha hecho José Manuel, pues yo llevaría ya casi a la primera conclusión, que es la de la acción sindical. Es decir, la importancia que tiene el sindicato con su actuación preventiva, esa hay que asumirla y tenerla siempre presente. Nosotros, como abogados del sindicato, por supuesto, estamos aquí para lo que necesitéis en cualquier momento, pero sí que os diría que siempre acudís tarde, cuando ya el trauma del despido está en pleno meollo, vamos. Entonces, como decía, la prevención, acudir al sindicato, tener la conciencia de que el sindicato, ser consciente de que el sindicato sois vosotros, no somos solo nosotros, es decir, nosotros, como decimos, somos la punta, digamos, de lo que pueda ser la punta de muestra pequeña de lo que puede ser la acción sindical, esa la tenéis que asumir. Es decir, el sindicato sois vosotros con una muy buena acción preventiva y que hasta ahora, por supuesto, vamos, la sección de la acción sindical del propio sindicato de periodistas, pues la ha venido haciendo de forma encomiable. Entonces, esa tarea preventiva es esencial. Con relación a las consecuencias y en el momento traumático del despido, pues se puede hacer de todo. Ya nos ha hablado José Carlos de la negociación, lo importante que puede ser la negociación de cara al despido. En este sentido, la negociación dentro de lo que son los despidos objetivos, esencial. Es decir, él mismo nos ha puesto ejemplos de las diferentes indemnizaciones que se pueden obtener por encima de las pautas legales que se nos pueden marcar en un momento determinado. También es verdad que las indemnizaciones por despido en un momento determinado están realmente tasadas por el propio Estatuto de los Trabajadores. Las empresas, por supuesto, no van a dar ni van a ofrecer más indemnizaciones de las que se puedan obtener pues ante una reclamación de un despido improcedente. Y eso limita un poco pues esa negociación máxima que a uno le gustaría siempre obtener por el despido. Pero negociar siempre es bueno. Negociar despido individual, pues bueno, también se puede intentar de cara a evitar el proceso y el traumatismo que tiene el propio proceso, pero claro, en el tema del despido individual ya hay que estar más las situaciones personales y acudir a la ayuda sindical o profesional para poder llegar a un buen acuerdo en esa situación. Y una vez que se ha producido el despido, bueno, a mí me encomendaban también que hablase un poco de estas situaciones cuando el despido se produjese para personas con más de 45 años. Como aquí no veo a nadie que tenga más de 45 años, pues no sé yo si eso os va a interesar o no. Pero, bueno, alguien levanta la mano. ¿Qué pasa con los mayores de 45 años? Bueno, pues su efecto con relación al despido no es distinto del de los demás. Lo que pasa es que los mayores de 45 años parece que representan un grupo más vulnerable. ¿Por qué? Bueno, pues por la propia precariedad laboral que viene achuchando desde abajo. A las empresas que les interesa quitarse a un profesional que quiere más estabilidad y circunstancias laborales concretas que a alguien joven que está dispuesto a pasar por lo que la empresa le imponga en un momento determinado. Eso, en realidad, en el tema de los despidos, pues se nota. Frente a eso, la propia regulación de los despidos objetivos pues intenta obtener algún tipo de protección para ese grupo de trabajadores más que de 45 o de 50 años, estableciendo ciertas condiciones que endurecen las propias soluciones a las que pueda llegar la empresa en el momento del despido, como es imponerle pues determinados tipos de asunción de prestaciones o regulaciones de pensiones futuras para ese tipo de trabajadores. Después del despido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues como todo el mundo hay que buscar trabajo y si no se encuentra, entonces donde tenemos las ayudas sociales, es decir, desde la propia prestación por desempleo, que cuando se agota nos da opción a solicitar prestaciones o subsidios para mayores de 45 años, en su caso mayores de 55, y hablo de prestaciones mínimas que no creo que a nadie, puede aguantar mucho económicamente con ellas porque hablamos en el caso de los subsidios hablamos de 426 euros al mes, es decir, no creo que nadie pueda mantenerse con ese importe, sin perjuicio de que puedas compatibilizar con otro trabajo siempre que no te generen determinado tipo de ingresos. Entonces, bueno, la situación es mínima, pero lo importante es, como en cualquier otra situación en la que hay un despido, intentar buscar salida laboral.
Más opciones con relación a esta situación, cuando uno es mayor de esa edad, de 45 años, pues está la solicitud de la jubilación anticipada, en el caso de que se tengan 61, se tengan cotizaciones suficientes para poder reunir, bueno, para poder obtener este tipo de jubilación anticipada, o también cabría la posibilidad de hacer algún convenio con la Seguridad Social de cara a mantener, digamos, las cotizaciones que en su día me generen la posibilidad de obtener pues, una pensión de jubilación bueno, más o menos satisfactoria, ¿no? Hablar de pensiones de jubilación hoy día, yo cruzaría los dedos, vamos, no sé qué va a pasar con ellas. No suelo hablar, cuando vienen y me preguntan por pensiones de jubilación, lo digo que lo dejemos para el día que le toque a uno la jubilación. Y antes que nada, pues que se busque uno cualquier situación alternativa previa por lo que pueda pasar, porque ahí no hay más garantía. Entonces, en resumidas cuentas, y terminando, pues deciros que lo que hay después del despido, pues son determinadas ayudas y prestaciones que la situación laboral, lógicamente, está chafada por esa precariedad que hace que las empresas no quieran en un momento determinado elegir a profesionales con esa edad y que hay que batallar, lógicamente. Como conclusión, sí que os diría que la acción preventiva en todos estos casos, la acción sindical previa es esencial para poder, bueno, pues tener cierta garantía de estabilidad en el empleo. ¿Vale? Gracias, Rafael. Bueno, Marcos no ha podido venir porque tenía guardia, entonces él quería estar presente, pero no ha podido asistir a la jornada. El tema que él lleva es intrusismo en los medios. No hace falta decir que toda esta crisis, toda esta precariedad lo que hace es que se busque lo barato, se busque al que hace cualquier cosa por poco dinero. Y ahí entonces se sacrifica calidad en la noticia, calidad en el trabajo, se sacrifica profesionalidad y se sacrifica la estabilidad en el empleo de la gente que, bueno, que lleva realizando este trabajo durante mucho tiempo. Yo creo que en sus intervenciones lo han introducido, porque tanto esto se llega a este punto por estas ERE que dejan a las empresas sin trabajadores, pero tienen que seguir funcionando, entonces buscan medios más, o sea, mano de obra más barata, y en nuestro gremio más. En nuestro gremio a cualquier persona que pueda escribir lo validan y a consecuencia de perder calidad en la información. De todas maneras, este apartado lo vamos a dejar por si tenéis alguna pregunta directa sobre este tema a los profesionales, pues que ellos lo respondan. Abro el turno de preguntas hasta un cuarto de hora, que será cuando tengamos que pasar a la siguiente mesa, esperemos. Y bueno, el resto de las consultas que queráis hacer, si no da tiempo, tenéis abiertos nuestros correos electrónicos y el de los profesionales para consultarle cualquier pregunta, cualquier tema que tengáis pendiente. Guillermo ha pedido la palabra. Gracias a los cuatro por abrirnos mucho más el panorama de la situación como está, no solo en la profesión, sino en todas las profesiones. Y de Federico quería dos cosas. Una puntual. Yo trabajo en Canal Sur y empresa pública con todo, y ha habido un elemento, espero que no se produzca, pero que sí que nos puede generar en un momento determinado problemas. Canal Sur, por las circunstancias, hay un numeroso grupo de trabajadores que entramos por oposiciones y demás, méritos y todas esas historias, y accedemos a esa condición de fijos a través de oposiciones, pero hay otro numeroso grupo también de trabajadores que que obtuvo la condición de fijos a través de una resolución judicial y demás, después de haber pasado un periodo de interinidad. Hablabas en caso de conflicto, para las empresas públicas se hablaba de la condición de fijo. No sé si se establece algún tipo de diferencia con esta casuística que te propongo. Y dos, sí que, en fin, a los que ya tenemos más de 45 y 55,
y nos vamos planteando el tema de la jubilación, como lo has dejado ahí colgado, sí que me gustaría que hicieras un pequeño apunte de cómo está la situación ahora, que es importante. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es esta tesis que surgió no hace mucho respecto al personal laboral en las entidades públicas sobre la diferenciación entre sobre personal fijo e indefinido no fijo. Yo entiendo que esta segunda definición encaja perfectamente en todo ese colectivo de personas que han accedido a la fijeza a través de procedimientos judiciales. Entiendo, porque evidentemente no han pasado ese procedimiento de mérito, concurso, oposición, colectivo, no lo han pasado. Han estado a través de una serie de contrataciones temporales, más o menos precarias, pero que un tribunal al final ha dicho esto es una relación no fija, comparable a la de los que han accedido a través de concurso oposición, sino, y aquí viene un poco la sutileza jurídica, somos expertos en inventar términos para diferenciar lo prácticamente indiferenciable, porque en la realidad es lo mismo. Los contratos los llaman indefinidos no fijos, ¿vale? Bien, es una fórmula de darle una cobertura a esa situación un tanto irregular, ¿no? Dicho esto, el artículo 41 de prioridad en la empresa, no he terminado porque el apartado primero efectivamente habla de eso, de los que hayan accedido a través de procedimientos, de condiciones, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad, a través de los procedimientos colectivos convocados al efecto, ¿vale? Apartado primero. El apartado segundo habla de lo que yo llamo una cláusula abierta. Es decir, yo, empresa pública, hago lo que me da la gana. Es decir, respeto o no respeto esa prioridad. ¿Por qué? Porque viene a decir algo así tan rocambolesco como que a pesar de que los jefes de servicio o los jefes de esa entidad que está sometida a esa medida colectiva de despido, decidan lo que decidan sobre la permanencia, al final será la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad equivalente en el ámbito de las comunidades autónomas la que podrá establecer la aplicación de dicha prioridad. Con lo cual, como digo, hago lo que me da la gana, ¿vale? Y tercero, hay una cosa un poco, no es contradictoria, es coherente, pero dentro de todo, a mí me ha dejado un poco, he puesto ahí interrogación, que es el apartado tercero que habla de que en cuanto a la prioridad de permanencia, o sea, cuenta todo lo anterior y dice, en cuanto a la prioridad de permanencia en el ente, organismo o entidad pública afectado por el procedimiento de despido, resultará de aplicación igualmente lo previsto en el artículo 13, los que he dicho antes, de preferencia en cualquier empresa, incluso privada. ¿Cuáles son? Los delegados sindicales, representación sindical, o los que por convenio colectivo o pacto en el periodo de consulta se haya establecido como que tienen esa prioridad. Lo que yo entiendo. Lo que pasa es que se queda ahí un poco que parece que entonces el apartado primero y segundo no valen, son los primeros, no son, yo creo que son todos. Mi conclusión es que son todos los supuestos. En los entes públicos son los normales de prioridad en las entidades privadas, en las empresas privadas, más los que hayan accedido por ese procedimiento de mérito, concurso de oposición, ¿vale? O sea, los fijos. La pregunta es, ¿qué ocurre con los indefinidos no fijos? Yo con la letra de la ley veo que no tendrían esa prioridad. Con la letra de la ley. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues sobre la jubilación. El tema de la jubilación. No, sobre la jubilación, yo de análisis, que no soy experto en el tema, porque esto de la jubilación es un mundo, esto es jubilación, la pública, luego todos los temas de los convenios, como ha comentado Rafael, si no me equivoco, los convenios especiales para complementar las cotizaciones. Bien, lo que sí hay una evidencia, y es que con la reforma del año 2012, que recuerdo la inició el PSOE y la remató en el 2013 el PP,
que entró en vigor en el 2013, aunque se publicó, que entró en vigor en el 2013 el tema de la jubilación progresiva a los 67 años, pero también, que eso fue lo llamativo, pero ahí el PP aprovechó en el 2013, cuando entró en vigor, y dijo, bueno, esto hay que modificarlo, e introdujo una serie de modificaciones sobre cómo se iba a hacer esa jubilación, e introdujo el factor de sostenibilidad. Los parámetros que se tenían en cuenta, que eran el cálculo de la pensión sobre lo cotizado en los últimos 16 años, e iría subiendo hasta los 25, y también el tiempo cotizado a tener en cuenta para poder cobrar el 100%. En el 2013 era de 35 años y un mes, y eso iba progresivamente. Eso que en ese momento, en el 2013, parecía que era una foto fija, con la progresión que iría teniendo, llega el PP y dice, no, 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 esto no es una foto fija, esto hay aquí una cosa que se llama, y vamos a introducirlo, el factor de sostenibilidad, y es, dicho vulgarmente, vamos a verlas venir, cómo va esto del envejecimiento de la población y lo de la caja de pensiones, cómo va, y a partir de ahí iremos introduciendo, modificando ese criterio de cálculo, modificando incluso ese criterio de años cotizados, etcétera, etcétera. ¿Eso qué ha pasado? Aparte de otros elementos que han introducido con la crisis, por ejemplo, que ha introducido el hecho de que muchos de los despedidos en la crisis han estado aguantando con el desempleo y con la ayuda y tal, hasta ahora que ya se tienen que jubilar, ¿vale? Eso ha hecho un aumento exacerbado, y ya termino, de las jubilaciones anticipadas, pero de una manera tremenda. Hay datos del año 2016, o sea, de antes de ayer, que habla de que casi la mitad, no, miento, sí, casi la mitad de las jubilaciones que se han producido en este país han sido anticipadas. Han sido anticipadas, es decir, eso da una idea de, por un lado, la situación en la que vivimos, de incertidumbre, que hay gente que prefiere jubilarse con un poco menos o con bastante menos a esperar a verlas venir, a ver cómo funciona ese criterio de sostenibilidad y si se modifican los criterios, y por tanto se ha producido, pues ya digo, un 44,6%, casi la mitad, han sido jubilaciones anticipadas. Esto nos da una idea de por dónde van los tiros, es decir, no es una recomendación, es un hecho real, ¿Qué está haciendo la gente? Lo que está haciendo es intentar buscar fórmulas de jubilación anticipada, eso sí, teniendo en cuenta el nivel de cotización que tenga. Porque claro, también es verdad que los niveles de cotizaciones, esto está pensado para contratos antiguos, para gente que ya tiene un peso grande de años cotizados, los que no, casi que no le va a salir muy bien esto de la jubilación anticipada, pero esto se está dando y la verdad que es una auténtica presión para la tesorería de forma inmediata, aunque a largo plazo le sale más barato porque van a cobrar menos, porque se le hace un detrimento, se le hace un descuento, digamos, pero a corto plazo ha supuesto un movimiento enorme en la tesorería que, bueno, que ha tenido que acudir, como sabéis, a tocar la hucha de las pensiones para tratar de sostener el sistema público de pensiones. No sé si era eso lo que te refería. Gracias, Federico. De todas maneras, quería aportar... Sí, quería hacer yo una puntualización con relación al tema de las pensiones. Y es que hacer una pregunta sobre la pensión requeriría una respuesta individualizada por cada uno de vosotros, los que estáis aquí. Es decir, de la complejidad que tiene ahora mismo el tema de las pensiones. Y otro matiz que yo quería hacer con relación al tema de la jubilación anticipada es que hay una marabunta de pedir, voy a pedir ya la jubilación anticipada porque vaya a ser que nada. Es decir, el hecho de que tengas jubilación anticipada no te garantiza en absoluto que la pensión vaya a seguir siendo la que sea en el futuro. ¿Por qué? Pues porque si el sistema falla, fallarán la jubilación anticipada y fallarán todas las pensiones que se estén pagando. Es decir, que parece que hay ahora mismo una necesidad imperiosa, ¿no?, de acceder a la jubilación y ya me quedo tranquilo porque ya me voy a quedar con esa pensión. No. Eso ahora mismo no hay quien lo garantice, así que tampoco hay que tener especial prisa por la jubilación anticipada desde mi punto de vista.
José Manuel quería aportar algo también. Sí, bueno, yo brevemente también. Sobre la primera cuestión que tú planteabas acerca de la situación de los trabajadores con ese cuadro de diferentes situaciones, en cuanto a las distinciones que legalmente y que la jurisprudencia ha hecho de efectivamente, yo creo que hay situaciones que son distintas según que pertenezcas a un medio público o según que estés en un medio privado. En un medio privado, cualquier empresa editorial va a trabajar siempre, y ahondando ya en ese terreno de la precariedad, va a trabajar siempre con una categoría fundamental de contrato de trabajo, que es el contrato de trabajo temporal. Y no existe esa distinción entre el trabajador fijo de plantilla y el trabajador indefinido. O sea, el trabajador indefinido es el que tiene su contrato que tiene una permanencia indefinida, incierta, que tiene una cierta antigüedad, etcétera, y el trabajador temporal, que es fundamentalmente el trabajador que puedo contratar en condiciones muy precarias. De tal manera que la tendencia del negocio es sustituyo trabajadores indefinidos con antigüedad, con retribuciones consolidadas, con todos sus complementos, por trabajadores temporales en situaciones de precariedad. Si no acudo a la otra figura del autónomo, como decía el compañero, que es todavía mucho más negocio económico para la empresa. En la empresa pública, en el ente público, en la empresa pública, la situación es distinta. Efectivamente, hay el fijo de plantilla, que es una situación parecida a la del funcionario de la Administración en cuanto a que tiene una vigencia de su contrato prácticamente hasta la jubilación, y está el trabajador indefinido, no fijo de plantilla, que tiene una situación de duración de su contrato con una vocación de mayor vigencia, pero también de una duración incierta. Pero tanto una categoría como otra, como decía el compañero, con la reforma laboral, salvando la cuestión de las prioridades, tanto el fijo de plantilla como el indefinido en el sector público, hoy día pueden ser trabajadores incluidos en un ERE. Salvando las prioridades que te garantizan el que seas representante legal de los trabajadores, delegado o miembro del comité o representante sindical. Pero esa garantía de criterios para seleccionar a los trabajadores en un ERE o en un ERTE en cuanto a que deben ser los últimos los trabajadores que son fijos de plantilla, por lo que decía él, porque ha pasado un proceso selectivo y entonces la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho, oiga usted, cuando usted haga ERES, reduzca las condiciones o extinga los contratos de trabajo de los empleados públicos, usted tiene que seguir los criterios constitucionales que decía el compañero. Cuando eres indefinido, no, pero no es la misma situación que la del trabajador temporal. La del trabajador temporal está claro que es el que está más precario. Ahora, el indefinido puede ser objeto también en cualquier momento de extinción de su contrato, porque prácticamente es una situación de interinidad indefinida. ¿Y cuándo acaba? Cuanto que la empresa te ponga encima, como decía el compañero de la mesa, una causa objetiva, económica, normalmente relacionada con organizativa y tal, y los 20 días de indemnización por año de antigüedad. Ahí siempre yo digo que tenemos el paraguas en el sector público de que además por encima incluso del Estatuto de los Trabajadores está el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, que ya hacía esa primera distinción en el año 2007, la recogió y legalizó esas tres categorías en esa propia ley que la propia jurisprudencia había ido acuñando al crear la diferencia entre el fijo de plantilla como un trabajador que tiene que tener más garantías porque ha superado unos procesos selectivos con esos criterios objetivos de mérito, capacidad, etcétera, etcétera, y por tanto tiene derecho a una mayor permanencia, por así decirlo, que el indefinido, que a la postre está ahí por fundamentalmente el fraude en la contratación temporal. Entonces es un trabajador temporal con privilegios o con prerrogativas o derechos reconocidos por los tribunales, pero no deja de ser un trabajador temporal. Gracias, en mi opinión. José Carlos quería aportar también. Sí, yo quería ahondar en lo que acabas de decir tú, José Manuel, porque los supuestos de expedientes de regulación de empleo en las empresas públicas, ya la propia disposición adicional 20 del Estatuto de los Trabajadores establece que tienen prioridad, aparte de los representantes legales de los trabajadores, el personal fijo
y el personal indefinido. No habla de indefinido no fijo, pero se sobreentiende que es indefinido no fijo. Pero tienen preferencia para permanecer en la empresa también los trabajadores indefinidos. Por eso habría que recomendar a aquellos trabajadores que estén en una situación de temporalidad con contrato formal temporal, ya sea por obra o servicio, ya sea por eventual o ya sea por interinidad, que reclamen, porque son relaciones laborales fraudulentas realizadas en fraude de ley, y es importante que se luche y que se pelee por conseguir que la relación sea declarada judicialmente como indefinida, aunque tenga la coletilla de no fija. Es muy importante. En relación con lo que decía Guillermo, creo que es en relación al personal fijo de Canal Sur y al personal indefinido, tú te refieres a un proceso extraordinario que hubo en las negociaciones del 8º convenio colectivo, que en su disposición adicional segunda estableció la conversión de 307 trabajadores de Canal Sur, que eran contratos realizados temporales en fraude de ley, y se pasó como proceso extraordinario a ser calificados no como indefinidos, sino como fijos, como fijos. Se ha reclamado contra eso, pero creo que fue el sindicato CGT el que reclamó y el que impugnó ese acuerdo, pero con la argumentación de que daría su consentimiento a ese acuerdo si se incluía, se añadían a esos 307 trabajadores 156 trabajadores más, con lo cual eso no era un argumento jurídico, lógicamente para combatir esa conversión en fijo de esos trabajadores, de esos contratos temporales realizados en fraude de ley. No se ha podido, se está peleando también porque se consiga en los tribunales que la relación laboral de esos contratos sea considerada también como fija. Hoy por hoy es imposible. Hoy por hoy la legislación, hay que reconocer que la legislación no lo permite. Sería necesaria un cambio de la normativa jurídica laboral que permitiera que, a pesar de que las administraciones públicas o las empresas públicas puedan realizar contratos temporales que después en su desarrollo se realizan en fraude de ley, que esos contratos puedan ser reconocidos como fijos. Es evidente la diferencia que hay entre personal fijo y personal indefinido, aunque en muchos aspectos el contenido pueda ser el mismo, pero es verdad que los fijos sí pueden estar incluidos en un expediente de regulación de empleo, al igual que el personal indefinido. En relación con la jubilación, yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Rafael, en el sentido de una cuestión. Es verdad que hay que verlo y analizarlo individualmente, caso por caso, pero el sistema de pensiones de jubilación nunca va a ir a mejor, nunca va a ir a mejor, al contrario, va a ser a peor. Y seguramente dentro de 4, 5, 6 años la edad de jubilación ya no será en el 2027 de 67 años, será en el 2035 de 70 años de jubilación. Y para acceder al acceso a la pensión de jubilación, no harán falta 35 o 36 o como se establece ya 38 años y 6 meses, sino que se requerirá mayores años de cotización. Por tanto, cuando uno tenga idea de proceder a la jubilación, que vaya a la Seguridad Social, que tienen sus sistemas de cálculo, que se lo piense y que se lo vea. Hoy en día la jubilación anticipada voluntaria se puede realizar a partir de los 63 años y 5 meses. La jubilación anticipada forzosa, que es la que deriva de un expediente de extinción de contrato de trabajo, ya sea despido individual o sea un despido colectivo, se adelanta 2 años más, a los 61 años y 5 meses. Cobraría sus 2 años de prestación por desempleo y después, contra la ayuda familiar, el subsidio y demás, podría llegar a la edad de jubilación. Todavía de todas formas se pierde un 2%, hay un baremo entre el 2% y el 1,675% de la base reguladora por cada trimestre que te jubiles anticipadamente. Sí es verdad que se pierde dinero teniendo en cuenta que la esperanza de vida hoy en día es mucho mayor que la de hace 20 o 30 años. Pero si tú haces tus números y te sale una pensión medianamente aseada y que esté de acuerdo o conforme con tu nivel de vida, yo diría a la gente que tire por la jubilación anticipada. Ese sería mi criterio. Vale, de todas maneras también existe una modalidad de jubilación que quizá no habéis tratado y que exactamente, porque facilita también la contratación. Nosotros después de mucha negociación con la Junta, efectivamente se está empezando a hacer jubilación parcial en Canal Sur, a autorizar la Junta de Andalucía, y esto promueve la contratación, ¿no? La posibilidad de que, aunque sea tiempo parcial y con unas condiciones no muy buenas, pero por lo menos que se empiece a contar. Yo añadí a eso un elemento novedoso, creo que es interesante que lo sepáis, novedoso, que es una sentencia de hace 2 meses del Tribunal Supremo
de 29 de marzo de 2017, que dice que se puede, en la modalidad de jubilación parcial, como sabéis, es que una persona próxima a la edad de jubilarse combina un contrato de relevo con otra persona joven que entra a cubrir la parcial que él no, de su jornada, que él se ha jubilado, y puede agrupar esa jornada que tiene que dedicar a la empresa, el jubilado parcial, la puede agrupar en una anualidad. Esto es muy interesante, porque solucionamos la papeleta de trabajar para la empresa en un breve espacio de tiempo. Y el Tribunal Supremo, después de muchos problemas que ha habido, muchas discusiones, la Inspección de Trabajo interviniendo y tal, diciendo que eso era un fraude, que no se podía hacer y tal, al final, que lo sepáis, ha concluido en esta sentencia que se puede agrupar el cómputo de horas, eso que se hace también en los contratos parciales, directamente, de jornada parcial, también se puede hacer en el tema de la jubilación parcial, nada más, que lo sepáis. Yanel tiene la palabra. Sí, respecto a las secciones sindicales de las que habló José Manuel Herrera, yo creo que a veces los sindicatos no le damos la importancia que tienen, porque, bueno, cuando existe un comité de empresa o delegados de personal, se solapan y son los que actúan y tal, ¿no? Y hay empresas donde no tenemos comités o delegados, pero a lo mejor hay 2 afiliados y no promovemos que hagan una sección sindical. Yo querría que explicaras qué puede negociar, aparte de pedir información y etcétera, muchas cosas que tienen en común con los comités o con los delegados de personal, qué puede negociar una sección sindical en una empresa donde no hay representantes de los trabajadores, si un convenio, si unas medidas concretas, etcétera. Hay casos como, por ejemplo, el Digital y Confidencial, que es el más visitado, que tiene 140 trabajadores y no tiene comité de empresa en Madrid, o el Español, que son 100, etcétera. Y no será porque no lo hayamos intentado desde el sindicato de periodistas. Te llaman cuando han despedido a alguien, llaman al sindicato, queremos hablar con los abogados del sindicato. Y dices, ¿pero eres afiliado? No. Dices, joder. Bueno, se afilian y llaman y tal, pero siguen sin comité. Ahí sí, bueno, en esos casos o aquí en Andalucía, que habrá empresas donde el SPA tiene afiliados, pero no comités. ¿Qué puede hacer una sección sindical para que las promovemos y nos demos cuenta de que son importantes? José Manuel tiene la palabra. Sí, bueno, en principio el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, es la que regula cuáles son los derechos y las prerrogativas que puede tener un representante sindical, y el Estatuto de los Trabajadores, como sabéis, regula cuáles son las competencias y los derechos que tienen los representantes legales de los trabajadores, sean delegados de empresa o sean comités de empresa, miembros de comités de empresa. Bueno, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en principio, equiparan las capacidades de unos y otros y con ciertas matizaciones, porque efectivamente, por ejemplo, a la hora de negociar un acuerdo colectivo o un convenio colectivo, se necesita que luego, posteriormente, después de la primera premisa, que es que haya un sujeto legitimado para negociar con la empresa, que puede ser la sección sindical constituida. Es decir, el primer paso es, sobre todo si es un medio privado y no un medio público, constituir una sección sindical. Y una vez que tienes constituida la sección sindical, te tienes que amparar de alguna forma también en los representantes de ese sindicato, en la interlocución con la empresa, porque tienen que actuar de alguna forma potenciando la figura del representante sindical que se haya elegido en esa empresa. Pero yo diría que tienen que ir de la mano con el sindicato, por lo menos hasta que la empresa le reconozca esa legitimidad, que en realidad es legalidad, una vez constituida la sección sindical, y que no habiendo representación de los trabajadores, la ley ahí es verdad que no desarrolla eso de una manera exhaustiva, deja como una especie de laguna para que se vaya llenando, y entonces se va llenando por lo que contempla el Estatuto de los Trabajadores sobre la representación en ese tipo de empresas, que normalmente acude a la fórmula de la mayoría de los trabajadores. Es decir, la sección sindical tiene legitimidad para ser interlocutor con la empresa, pero luego para hacer propuestas concretas también la tiene, de negociación del tema que sea, de condiciones laborales. En eso hay una cierta equiparación
hablando en términos generales, entre el representante sindical y el representante legal de los trabajadores. El representante legal es el miembro del comité de empresa o el delegado de empresa cuando no hay comité. Es decir, a la hora de iniciativa, de capacidad de propuesta, etcétera, incluso para acuerdos o convenios de empresa, tiene prácticamente la misma capacidad si están constituidos como sección sindical. Incluso a efectos de derecho de liberación o de tiempo, de disponibilidad de tiempo que te exime de trabajar y que te permite también recibir tu retribución y llevar a cabo actuaciones sindicales y de representación de los trabajadores, también hay reconocido una serie de derechos que tiene una escala dentro de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es menor que la que tienen los representantes legales de los trabajadores, pero que también depende del pacto o el acuerdo que exista en la propia empresa o en el sector a nivel sindical. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es que se cree la sección sindical y que se actúe como sección sindical, a ser posible siempre ante cualquier conflicto. Y con capacidad de propuesta, porque legalmente se tiene, y se tiene además no solo la legitimidad sino la legalidad, apoyado por las instancias sindicales que representan a nivel provincial o a nivel autonómico a ese sindicato a cuya sección sindical está adscrita. Y finalmente lo que nos vamos a encontrar es con que si la empresa quiere poner muchas dificultades, incluso el acuerdo que podamos llegar con la empresa nos va a exigir que luego esté avalado por una mayoría de trabajadores en el centro de la empresa. Porque si no, el acuerdo que se alcanzara con la empresa solo tendría efecto sobre los propios afiliados de la sección sindical. Entonces, ¿cuál sería en ese sentido la recomendación? Pues que una vez que se haya conseguido algún tipo de acuerdo o de propuesta, se refrende por la mayoría de los trabajadores, porque de esa manera va a tener un alcance general para todos los trabajadores del centro de la empresa, que es la ventaja que tiene normalmente, por ejemplo, el convenio colectivo frente al acuerdo colectivo, que el convenio colectivo afecta a todos los trabajadores, estén afiliados o no sindicalmente, mientras que el acuerdo colectivo no. El acuerdo colectivo tiene unas limitaciones y solo se extiende su vigencia hacia aquellos afiliados cuyos representantes han negociado ese acuerdo colectivo. Gracias, José Manuel. Nos queda poco tiempo, creo que estamos casi fuera de juego ya, pero hay dos turnos de palabra pedidos, uno que ha pedido Javier y otro que ha pedido Paco. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacer que se respondería de manera muy escueta o lo dejamos para... Bueno, pues entonces dejamos a Javier y a Paco y ya cerramos el turno de palabra. Yo una pregunta que voy a compartir con Esther, pero me gustaría que nos comentara ahí un poquito sobre el fraude de ley que nosotros consideramos que se está produciendo con el tema de las becas, contratos, prácticas, universidad. Hay varios modus operandi de esta forma de esclavitud moderna que llamamos práctica. Estamos en la sede de la Universidad de Málaga y creo que es bueno que nos digáis o al menos nos orientáis sobre qué está pasando en este submundo de jóvenes sin contrato, sin derechos, sin salario, pero que ocupan puestos estructurales dentro de la empresa. Y no sé si Esther... No, ya está, porque estaba hablando con Javi antes de que la mesa me ha parecido muy útil y muy necesaria, pero que me extrañaba que se ha quedado un poco... coja en el sentido de que bueno, los futuros profesionales de la comunicación y del periodismo se están viendo en una situación muy difícil y que el periodismo para ellos se convierte efectivamente en un hobby, no en la profesión, no tienen derecho de acceso, no tienen acceso prácticamente a la profesión, sino es por prácticas o por becas. Entonces un poco saber también ellos pues qué becas son más legales que otras, si hay derecho a que después de ser titulado se sigan haciendo prácticas hasta los 40 años, o sea, un poco también informarles porque... Gracias. De todas maneras, no sé si estabas aquí cuando he introducido este tema, ha habido un problema, sí. Marco no ha podido venir, entonces he dicho yo que bueno, que es un punto importante porque esta precariedad, toda esta crisis lo que hace que el trabajo sea cada vez más precario y que haya más explotación a costa de la información y de la calidad, y que dejaba este tema para el final, para las preguntas, para precisamente lo que estáis haciendo vosotros y aclararlo. Tiene la palabra Rafael. No, yo apuntar muy brevemente, es un reflejo, lo que ocurre en vuestro sector es un reflejo de lo que ocurre en los demás
sectores, que es la externalización de muchas actividades de las empresas por esa vía de externalización, y la precariedad en el sentido de acudir a tapar o encubrir una relación laboral, taparla o encubrirla con otra cosa, que no es una relación laboral. Yo aquí siempre digo lo mismo, volvemos, digamos, a los arcanos de lo que es o no es una relación laboral. Y bueno, los que estamos en la mesa sabemos que hay un ABC de lo que es una relación laboral y lo que no es, y lo que es, se llame como se llame, el nomen iuri, es decir, usted le ponga el nombre que quiera, pero esto es lo que es, y no es una beca, ni es un autónomo, sino que si se dan las notas como son dependencia, es decir, que yo para realizar mi actividad dependo de las directrices que me dé la empresa, dependencia, ajeneidad, es decir, que el producto de mi trabajo no revierte en mí, sino que revierte más directa o más indirectamente en la empresa, y luego estás dentro de una estructura organizativa de la empresa, que es la que te marca horarios, te marca tipo de trabajo, te da instrucciones. Si esas notas se dan, no tienen que ser, no hay que confundir con intensidad, sino con más o menos intensidad, pero de una manera clara. Y siempre, yo siempre digo, en este tema de la relación laboral, si hay o no hay relación laboral, es el caso concreto. Yo, por ejemplo, he ganado muchos asuntos en los que se da estos temas, pero no con mucha intensidad, y a lo mejor por un detalle, pues porque tenía el mono de la empresa con el logotipo. Bueno, pues para el magistrado, eso fue fundamental, ¿no? Oiga, esto es una expresión de que este señor, aunque era autónomo, o era becario, o era lo que sea, pero estaba en práctica, pero estaba dentro de la imagen, o daba la imagen de que estaba trabajando para la empresa. Esas son las vías. Y luego, muy importante, personas que estén en esa situación, preconstituir pruebas. Yo sé que es complicado, pero inventar pruebas, de dejar rastro de, pues que oiga, su horario va a ser, no, eso me lo manda usted por correo, porque ahí ya tengo que usted me está dando la instrucción de cuál es mi horario. Va a cobrar usted más o menos al mes tanto, pero usted me hace una factura que no sea la misma, esto los autónomos, ¿no? Pero más o menos, bueno, pues intentar eso, que quede rastro de esa comunicación que te da la empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que el caso concreto es muy importante, pero el ABC de la relación laboral es esa. Y efectivamente el tema de los becarios es un tema novedoso, pero que desde mi punto de vista se aplica el mismo criterio que para los demás asuntos falsos autónomos o cualquier otra figura interpuesta entre la empresa y la relación laboral. Gracias, Rafael. Lo siento que no se pueda ampliar más el tema, porque es que además da tema para que fuese monográfico, una hora entera o 2 horas solamente hablando de la precariedad y de las contrataciones. Pero eso, el último que ha pedido la palabra ha sido Paco. Venga, con brevedad. no va a ser una pregunta, va a ser una intervención muy breve. Bueno, recordar que aquí tenemos en los servicios jurídicos del Sindicato de Periodistas de Andalucía, es el ADN, esta mesa es el ADN de este sindicato, y que ellos son la joya de la corona. Falta Marcos, que no ha podido venir porque tenía hoy guardia, y respecto a lo que tenía que decir, 3 cositas. Una, Marcos ha ganado, bueno, Marcos le ha tocado a él, pero acabamos de ganar una sentencia que dice, por un despido de Canal Sur, declara que es despido nulo, pero lo más interesante es que, analizando la sentencia, dice que lleva, que llevaba 9 años de relación laboral fraudulenta. Creo que esto es para que ya nos veremos, lo analizaremos, porque habrá que hablar tranquilamente y ver, porque puede haber otros muchos casos similares, ¿no? Y recordar también la importancia de las secciones sindicales, aunque ya se ha dicho. Nosotros, el SPA impugnó un ERE que Comisiones Obreras y UGT habían aceptado un número de despidos en el diario Granada Hoy. La sección sindical nuestra allí impugnó ese ERE, el juez lo rechazó, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una sentencia ejemplar diciendo que las secciones sindicales tienen capacidad y derecho a negociar un ERE. Se ganó en la sala, y aunque luego después terminamos perdiendo en el Supremo, pero esa batalla la dimos y ahí ganamos un espacio muy importante
y sobre todo orientamos a la gente sobre la capacidad de las secciones sindicales, que son un instrumento y una herramienta de trabajo de primer orden. También recordar muy brevemente que la huelga de Andalucía Directo la llevamos a cabo en toda Andalucía con un solo delegado de personal que estaba en Granada y 8 secciones sindicales que estaban en todas las provincias andaluzas. Pudimos organizarnos perfectamente gracias a eso, y ellos, que estaban en la sección sindical, estaban a efectos de acción sindical plenamente reconocidos con los mismos derechos que un delegado de personal. Y una última cosa para terminar, quiero felicitar públicamente a nuestro compañero Javier García Angosto, que lo tenemos aquí, es compañero de Melilla. No voy a entrar en su valía profesional, ya sufrió una agresión, una paliza por publicar informaciones sobre un caso de corrupción en Melilla. Juicio que ganó, pero después ha ganado otro juicio mucho más importante, y es que él había convocado elecciones sindicales en su empresa, fue despedido automáticamente y el juez ha dictaminado que hay que reingresarlo en la empresa pagándole los salarios de tramitación. Y, por tanto, eso era todo lo que tenía que decir, y recordaros una vez más, esta es la esencia del sindicato y este es el trabajo que muchas veces no se ve, pero que estáis siempre al servicio de todos. Muy bien. No quiero terminar esta mesa sin dos cosas muy importantes. Uno, el agradecimiento a una persona que ha estado siempre a nuestro lado, que ha ayudado a que un sindicato que económicamente no tiene economía, no tiene dinero, no tenemos nada más que la ayuda, el apoyo y la buena intención de mucha gente, y entre ellos Félix García, que ha estado siempre ahí, ha ayudado en gestionar, bueno, la problemática del día a día económica del sindicato, y bueno, que nos ha dejado, pero siempre estará al lado nuestra, y aquí está, bueno, el sindicato que es parte hijo suyo, ¿no?, porque ha colaborado en que estemos donde estamos ahora mismo. Así que un recuerdo a Félix, que siempre estará con nosotros, y también queríamos, le llamo a Lola, nuestra secretaria general, para que no ha podido venir Crisóstomo, pero está un compañero suyo, José Manuel, que habitualmente está con él, para que le haga llegar una placa de agradecimiento. Él siempre ha estado también con nosotros, nos ha apoyado en todo, hemos tenido el lujo de contar con su profesionalidad, y hoy estaba invitado pero no ha podido acudir, y José Manuel le hará llegar la placa que levante. En nombre del sindicato le damos gracias a Carlos por la labor que lleva. En la placa que le hemos hecho dice Carlos Cosas como Pizarro, luchador incansable por los derechos de los trabajadores, por tu esfuerzo, entrega y humanidad, por tu empatía y apoyo a Esprea en estos 17 años. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Una breve palabra de agradecimiento, aunque sea mi compañero, se lo merece. Quiero daros una información. Es el abogado, uno de los abogados precursores en conseguir que los falsos autónomos desde el año 90 sean declarados por el Tribunal Supremo trabajadores con todos los derechos sujetos al convenio colectivo de la empresa. Y curiosamente se da la circunstancia de que ha ganado más casos el Supremo, porque previamente los han rechazado los juzgados de la instancia y las salas de los tribunales, y tiene más sentencias favorables declarando trabajadores en el Tribunal Supremo que los propios juzgados de los jueces. Un hombre ya con 30 años de experiencia, muy especialmente en esa materia. Así que muy agradecido también en nombre de él por la oportunidad que le habéis dado en ese sentido. Muchas gracias a todos. Queda a vuestra disposición los correos de nuestros profesionales para cualquier consulta que queráis hacerle. Gracias.